De igual forma, yo les digo que busquen los perfiles de cada uno de los que aspiramos a la candidatura, a la presidencia municipal. Yo de igual forma también voy a dejar testimonio de las participaciones y los exhortos que nosotros hicimos como fracción parlamentaria del PRI. Porque yo me sumo a la propuesta de Enrique Peña Nieto, que la está haciendo y yo la respaldo. Los diputados le cuestan mucho al pueblo. Por eso pedimos que los diputados plurinominales sean eliminados ya, que no existan porque no los elige el pueblo, los elige un partido político. Los que estamos ocupando una curul, los que estamos en el Congreso del Estado, debemos estar los que elige el pueblo, los que en urna deciden quién va a representar a su distrito, porque los plurinominales únicamente tienen compromiso con su partido político, porque nadie votó por ellos, nada más los pone el partido político que los representa y le cuesta mucho dinero al pueblo. Yo les puedo decir que vayan a los pueblos, que vayan a las colonias, que vayan a los municipios, 800 millones de pesos etiquetados, porque a mí me costó mucho trabajo convencer a la gente, a mí me costó mucho trabajo recorrer caminos, comunidades, pueblos, colonias, para ganarme la simpatía de la gente. Enrique Peña Nieto propone abiertamente que los plurinominales se borren, que ya no existan, porque le cuestan mucho al presupuesto del gobierno del Estado. Y por eso, como no tienen compromiso con la gente, como no le pidieron el voto a nadie, por eso se les facilita estar pegados a los asuntos de las leyes. Sin embargo, yo pertenezco a una fracción parlamentaria del PRI, y aquí están, dejo a los jóvenes también constancia de lo que mi fracción parlamentaria hizo y de lo que he hecho a lo largo de mi gestoría como diputado, porque aquel que va casa por casa, aquel que va pueblo por pueblo, adquiere compromisos, y los plurinominales no tienen compromiso con nadie.